Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría es poder estar en esta mañana para juntos glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Y esta mañana, después de hacer un recorrido histórico durante el mes de octubre, donde estuvimos conmemorando la Reforma Protestante y aquel movimiento que Dios usó para traer un despertar en los hombres y a la vez traer nuevamente la luz de la verdad sobre la humanidad. Vamos ahora a retomar nuevamente la predicación expositiva de la palabra de Dios, y esta mañana vamos a comenzar con la carta a los Efesios. Antes de exponer la palabra, hermanos, quisiera que oremos un momento. Tenemos algunos quebrantos de salud entre nosotros y entonces quisiera que oráramos un momento, entonces para que el Señor traiga paz y también pueda fortalecer la salud de los que están quebrantados en estos momentos entre nosotros. Entonces oremos un momento. Padre Santo, queremos darte las gracias por este hermoso tiempo que tú nos has permitido tener, Señor. El poder cantar, el poder orar juntos, leer tu palabra juntos y todo en comunión, Señor. Y venimos, Señor, antes de presentarnos delante de ti para disponer nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Queremos elevar esta oración, Señor, por nuestra hermana Sofía y también nuestra hermana Rosemary, para que tú traigas fortaleza a las vidas de ellas, Señor, traigas consuelo y también, Señor, si han estado consumiendo medicamentos, que tú puedas usar estos medicamentos y que ellas estén con vitalidad. Guárdalas, Señor, guárdalas. Y también pedimos que traigas paz en medio de nosotros, Señor, y que podamos tener también un espíritu de oración por ellas y que tu nombre sea glorificado, Señor. Haznos conscientes de que estamos en un mundo caído, que todavía, Señor, estamos en un cuerpo afectado por el pecado, pero que como creyentes tenemos esa esperanza de que nuestros cuerpos van a ser glorificados en tu regreso y que eso nos recuerde siempre también, Señor, el Evangelio. De nuevo, Señor, trae paz, oh Señor, en medio de estas inquietudes que han habido, y que podamos también nosotros estar concentrados ahora que tu palabra va a ser expuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por también estar atendiendo las circunstancias que se presentan, y muchas gracias por estar atentos. Antes de orar, hermanos, y ahora sí encomendarnos para escuchar la palabra del Señor, de manera introductoria, vamos nosotros a empezar esta mañana con una serie basada en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta para dirigirse a los Efesios, es la que nosotros vamos a estar considerando a partir desde ahora. Y vamos pidiendo al Señor que ahora que vamos a empezar este recorrido por las páginas de esta carta a los Efesios, quiera el Señor traer edificación a la iglesia. Para mí esta es una de las cartas que sé que va a traer mucha edificación, mucho ánimo, pero también mucho reto como iglesia, pues como he titulado el sermón, el tema general de esta serie, el misterio de su voluntad, y vamos a estar viendo en las palabras del apóstol Pablo a qué se refiere él con el misterio de la voluntad de Dios. Y yo espero, hermanos, que Dios pueda bendecir sus vidas y afirmar la fe de ustedes, porque eso es lo que va a hacer esta carta, hablar acerca de nuestra unión con Cristo y los efectos de cómo eso también se manifiesta en la iglesia, y cómo el Señor muestra también dentro del misterio que fue revelado en Jesucristo, muestra la gloria también
de su pueblo, de su verdadero pueblo, la iglesia. Y entonces, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 1, abra su Biblia en Efesios capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 al 14. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nos encomendamos en manos del Señor. Padre, ahora que vamos a escuchar la exposición de tu palabra y esta introducción a esta carta, Señor, a esta nueva serie que vamos a empezar basada en la carta a los Efesios. Rogamos, Señor, nos bendigas, nos concedas tu favor de bendecir nuestras vidas a través de estas palabras, el recorrido que vamos a hacer a través de esta carta, Señor. Muéstranos tu voluntad, esa voluntad que fue manifiesta en la persona de Jesucristo. Señor, asimismo, forma Jesucristo en nosotros, a los que hemos creído. Y ruego también, Señor, para que el resplandor de la gloria de Cristo pueda manifestarse en las vidas de aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados, como lo fue con aquellos creyentes en Éfeso. Amado Señor, y como ha sido también en todos los creyentes, en todas las personas que tú has llamado para salvación. Rogamos, oh Señor, por sobre todo, que Cristo Jesús sea glorificado, así como esta carta glorifica a Cristo, como la cabeza del cuerpo, así también nosotros podamos glorificar a Cristo en nuestras vidas. Ruego, Señor, que me des la sabiduría, las fuerzas y la dependencia en tu Santo Espíritu para poder transmitir con claridad el mensaje a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La epístola a los Efesios ha sido llamada la más divina composición del hombre. Otro título que también se le ha reconocido es la esencia refinada de la religión cristiana. Y también el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana. Yo creo esto porque prácticamente lo que Pablo hace en la exposición en esta carta, lo que hace es mostrar precisamente las riquezas y las grandezas que hay en Cristo Jesús y cómo todos aquellos que están unidos a Cristo participan de esa herencia. Prácticamente lo que Pablo dice, aquí tengo un cofre para ustedes, para que ustedes vean, amados hermanos, las riquezas que ustedes tienen al creer el Evangelio. Y lo que les espera, no solamente lo que nos espera, sino lo que ustedes viven ahora. Y eso es lo que vamos a estar considerando en este libro. Y estoy muy de acuerdo con esos títulos que se les concede a esta carta. Efesios es un libro que ha dejado una gran impresión a los teólogos, a laicos, pero también a creyentes a través de toda la historia de la iglesia en todas las naciones. Y yo espero, hermanos, que también nosotros seamos impresionados
por esta carta a los Efesios. Efesios es una típica epístola paulina. ¿Por qué? Porque el contenido, la estructura que nosotros vemos en esta carta podemos decir que es evidentemente paulina, es decir, Pablo la escribió. La salutación, la acción de gracias, el desarrollo de la doctrina, seguido por la aplicación de esta doctrina como nuestro deber y los saludos de despedida, evidencian que es Pablo el que escribe esta carta. Pero Efesios, hermanos, aunque es genuinamente una carta, es casi como un sermón o incluso como un servicio cristiano con oraciones y una doxología. Alguien escribió de esta carta lo siguiente, y cito: pasamos a la quietud y al silencio del santuario. Aquí prevalece la atmósfera de reposo, de meditación, de adoración y de paz. Fin de la cita. A pesar del hecho de que tantos comentaristas concuerdan con la evaluación de muchos teólogos sobre su autoría, algunos eruditos modernos han abandonado 18 o 19 siglos de enseñanza cristiana y ellos pretenden que Pablo no pudo haber escrito Efesios. Pero con solo ver la estructura de esta carta, hermanos, sin duda alguna fue Pablo quien escribió esta carta, y precisamente vamos a ver las evidencias de que fue Pablo quien escribió esta carta. Con muchos teólogos, nosotros también, hermanos, hemos de concordar con ellos que el apóstol Pablo fue el autor de esta carta. No solo por el estilo y la estructura que nosotros podemos ver en esta carta, los cuales caracterizan a los escritos de Pablo. Las primeras partes de esta carta o de las cartas que Pablo escribe a las iglesias específicamente inician haciendo una exposición magistral de la teología y luego hace una exposición de la aplicación de esa teología. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la carta a los romanos, los primeros 11 capítulos es una exposición de la teología, del evangelio, el gran tratado del evangelio de Cristo. Y luego del capítulo 12 en adelante, Pablo dice, y así se vive ese evangelio. Esta es la evidencia del evangelio en una persona que ha creído en Cristo. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que él expone desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¡Qué grandes misericordias! Y entonces Pablo dice, si ustedes han experimentado las misericordias de Dios, ustedes van a vivir así. Lo podemos ver en Colosenses también. ¿Recuerdan cuando estudiamos la carta a los Colosenses? Pablo hace una gran exposición de la teología y luego dice, y así se vive. Aplicando la teología a la familia, a la relación en los matrimonios, los empleados, cómo deben vivir, cómo deben trabajar. Es práctica la teología, hermanos. El evangelio nos lleva a tener un estilo de vida. El evangelio no es solamente teoría, es un estilo de vida. Todos aquellos que han experimentado el evangelio, que han creído en Cristo, experimentan un cambio en sus vidas y lo reflejan en todas las áreas de la vida, no solamente un domingo, unas horas, sino en todo momento. Y eso es lo que vamos a ver también aquí en esta carta a los Efesios. Continuando en la autoría de esta carta, hermanos, es suficiente que nosotros veamos las Escrituras y veamos que es Pablo quien escribe esta carta. Pero por algunos que quieren hacer controversia, gracias a Dios que hay evidencias externas para que nosotros podamos estar seguros de que fue Pablo quien escribió esta carta. Y vamos a ver las evidencias externas. Ninguna otra epístola paulina ha tenido una corriente tan temprana y continuada de testigos. ¿Cuáles fueron esos testigos? Bueno, los que son conocidos como los padres de la iglesia, incluso discípulos de los apóstoles. Clemente de Roma, Ignacio
Policarpo, Hermas, y prosiguiendo con Clemente de Alejandría, Ireneo e Hipólito, incluso enemigos de la cruz, como Marción, la incluyó en su canon. Y aunque llamándola, él la llamó Laodicenses o Laodicianos, llamó a esta carta. Y el canon de Muratori también registra a Efesios como de Pablo. Entonces, hay suficiente evidencia, hermanos, que da peso de que sin duda alguna fue Pablo quien escribió esta carta. Y obviamente la evidencia interna incluye el hecho, y cuando nos referimos a la evidencia interna es lo que nosotros podemos ver en la carta. Incluye el hecho de que el autor mismo dice en 2 ocasiones que es él quien escribe esta carta. Vean el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Si solamente dijera Pablo, ahí sí pues habrían dudas, ¿verdad? Pero hermanos, sin duda alguna nosotros podemos decir fue Pablo porque él dice apóstol de Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 1, vuelve a mencionarse, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Entonces, hermanos, vemos que el contenido de la carta es tan similar a Colosenses también, que debieron ser escritas en un tiempo muy cercano. Y la estructura de Efesios es paulina, desde luego, hermanos. Pablo introduce en este libro algunos nuevos pensamientos, porque como dice Pablo, la voluntad o el misterio de la voluntad de Dios que me ha sido a mí manifiesto, se me ha revelado a mí, y él hablaba como un apóstol de Jesucristo con autoridad, no como los falsos apóstoles de hoy en día que pretenden hablar con autoridad, pero están hablando cosas que contradicen las Escrituras. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Bueno, junto con Colosenses, Filipenses y Filemón, Efesios es una de las llamadas epístolas de la cárcel. Lo que discuten los teólogos es cuál encarcelamiento era, porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces. Y entonces los teólogos se preguntan, bueno, ¿cuál de los 2 encarcelamientos? Aunque algunos creen que fue escrita durante la estancia de 2 años en Cesarea, o incluso en un no demostrado encarcelamiento de Pablo en Éfeso, piensan algunos. El peso de la evidencia parece recaer sobre su primer encarcelamiento en Roma, particularmente yo creo eso, poco después del 60 después de Cristo. Entre el 60 al 63 después de Cristo fue escrita esta carta, igual que Colosenses. Esta carta fue llevada por Tíquico a la provincia de Asia. Tíquico era uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Estuvo muy cercano a él. Y esto entonces, hermanos, explica la similitud de contenido doctrinal, por cuanto las mismas ideas estaban frescas en la mente del apóstol al escribir estas cartas. Vamos a ver también los destinatarios, es decir, a quién fue enviada esta carta. Existe un detalle en esta carta, hermanos, cuando nosotros leemos o nos queremos referir a los destinatarios. No todos los manuscritos griegos dicen lo mismo que tienen nuestras traducciones en Efesios 1. Dice el versículo 1, después de la presentación de Pablo, él dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Dónde es que está el detalle? Bueno, nuestras traducciones tienen la frase que dice que están en Éfeso. Esa frase no se halla en los manuscritos más antiguos. A lo que nos puede llevar a 2 preguntas, o a varias preguntas. ¿Cómo es que se le adjudicó el nombre epístola a los Efesios si no contiene los destinatarios? ¿Cómo se puede explicar la ausencia
de la frase que está en Éfeso, de los manuscritos más antiguos existentes, a la luz del casi unánime testimonio en favor de su inclusión. Si nosotros decimos, bueno, ¿por qué si le llamamos carta a los Efesios y en el saludo originalmente en los textos más antiguos no viene? ¿Por qué? ¿Por qué entonces se le llama carta a los Efesios? Bueno, y se han propuesto algunas sugerencias. Primero, no se intentó destinar la epístola a ninguna localidad específica, fuese esta grande o pequeña, sino más bien a los creyentes de todo lugar y en todos los tiempos. Otra sugerencia es que la epístola, aunque enviada a creyentes que vivían en una región definida y limitada, no tenía en modo alguno el propósito de ser solamente para Éfeso. Es decir, incluía a Éfeso y a otras ciudades más. Y la epístola fue dirigida a creyentes que residían en la provincia de la cual Éfeso era la principal ciudad. Ahora, esto es un detalle importante, hermanos. Si tuviera un mapa, pero no lo tengo en estos momentos, pero si nosotros nos ubicáramos, Éfeso era una ciudad que estaba en Asia Menor. De hecho, nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, donde se mencionan cartas enviadas a iglesias, y dentro de esas iglesias está Éfeso, y se inicia con Éfeso. Una de las cosas que el Señor reprende a esta iglesia de Éfeso es que había abandonado, había dejado su primer amor. Éfeso era una ciudad muy importante en Asia Menor, y también la iglesia era un punto importante para los creyentes, porque ahí estaban prácticamente la mayoría de los apóstoles, y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Timoteo pastoreó esta iglesia. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que lo había dejado en Éfeso para que pastoreara aquella iglesia. Y entonces, hermanos, Éfeso estaba compuesta por otras ciudades también, y entonces se piensa que esta carta no solamente era para Éfeso, sino para las demás iglesias que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso. También se sugiere que la epístola fue dirigida a creyentes que residían en la provincia de la cual era la principal ciudad. Era una carta circular, designada no solo a la iglesia local, sino también a las congregaciones de Asia proconsular. Y otra sugerencia es que la epístola fue enviada a una iglesia local definida, a saber, la de Éfeso, tal como Filipenses fue enviada a la iglesia de Filipo, primera y segunda a los Corintios a la iglesia de Corinto. Para mí, particularmente, hermanos, estoy más de acuerdo con la segunda y la tercera sugerencia, que la carta no fue destinada específicamente para Éfeso, sino que fue también destinada para otras iglesias, siendo el hecho que en el original la frase que está en Éfeso no aparece en muchos manuscritos antiguos. Muchos eruditos creen que esta carta fue encíclica que debió haber circulado entre todas las iglesias de Asia Menor, incluyendo Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Es decir, esta carta llegó a esas otras iglesias también. Puede ser entonces que la carta llegó primero a Éfeso y por esa razón se asocia de manera específica con esa iglesia. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver entonces el trasfondo, el tema. ¿Qué es el trasfondo y el tema? Bueno, ver por qué es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando vamos a leer o a estudiar una carta. ¿Por qué se escribió? Vamos a poner un ejemplo. Usted está lejos de su casa, de su familia, y sucede algo. No hay medios como los que tenemos hoy en día. O vamos a ponerlo igual, vamos a contextualizar. Hay medios, usted tiene el internet, tiene videollamadas, y sucede una situación en su casa, en su familia. Entonces usted hace la llamada, o envía un correo, o envía un mensaje, o una videollamada. Usted la hace con un propósito.
para atender la situación que está sucediendo en su casa. Eso mismo fue lo que hizo Pablo y los escritores de los libros de la Biblia. Habían situaciones que pasaban en las iglesias y entonces ellos tomaban pluma, tinta y papel para escribir y enviar esas cartas, para tratar los asuntos. Entonces, cuando nosotros hablamos del trasfondo y el tema es, vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué motivó a Pablo a escribir esta carta, qué estaba sucediendo en aquellas iglesias, qué estaba sucediendo o qué habían dejado de hacer aquellas iglesias, qué peligros tenían. Bueno, el tema principal de Efesios es lo que Pablo denomina como el misterio. Esto no significa algo que no puede ser explicado, el misterio, por lo menos yo me he inclinado más a este tema, el misterio de su voluntad. Otros podrían sugerir, no, podríamos hablar, el tema principal podría ser la unión con Cristo, porque precisamente el capítulo 1 habla de la unión que tienen los creyentes con Cristo, que cuando entremos en el capítulo 1 vamos a desarrollarlo más detalladamente. Pero hermanos, pensando en el misterio, ¿por qué el misterio? Porque vamos a ver, hermanos, que ese tema, el misterio, no solamente se ve en el capítulo 1, se ve en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, el tema de la unión con Cristo solamente se desarrolla en el capítulo 1. Ahora, cuando pensamos en un misterio en relación a la voluntad de Dios, esto no significa, hermanos, algo que no puede ser explicado. Por lo general a nosotros se nos viene en la mente algo que es confuso, que solamente gente muy preparada pueden entrar a ver el asunto de un misterio, pero en este caso no, hermanos. Esto no significa algo que no puede ser explicado, sino más bien una verdad maravillosa, nunca antes revelada, pero ahora ha sido dada a conocer. Esta sublime verdad que constituye el tema del libro es el anuncio, y este es el misterio, de que los judíos creyentes y gentiles creyentes, es decir, todos aquellos que no son israelitas, son ahora uno en Cristo. Son miembros juntamente de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por esa razón, hermanos, hoy en día nosotros no creemos que Israel étnico es el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, que está compuesto por personas que no son judías y personas que son judías. Y Pablo dice, de dos pueblos hizo uno. Los únicos que no son pueblo de Dios son aquellos que rechazan el mensaje de la fe, incluyendo judíos. Porque los judíos hasta la fecha siguen rechazando al Mesías. Y ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, como tal vez usted hoy en día necesita escuchar ese mensaje. Y como creyentes seguimos necesitando escuchar ese mensaje. En el tiempo presente, hermanos, todos los creyentes están sentados con Cristo en lugares celestiales, dice Pablo. En el futuro vamos a compartir su gloria como cabeza de todas las cosas. El misterio se halla en cada uno de los 6 capítulos de Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1 se le designa como el misterio de la voluntad de Dios y contempla el tiempo en que todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra quedarán encabezadas por Cristo. Qué glorioso es esto, hermanos, porque esto alimenta nuestra esperanza en tiempos de turbulencia en este mundo, donde vemos que imperios se quieren levantar para gobernar de una manera tirana, perversa, pero sabemos, hermanos, que eso pasará. Nosotros podemos verlo en la visión de Nabucodonosor, de aquella gran estatua, aquella visión que él tuvo de la estatua. Y Daniel explicó aquella visión. Aquella estatua estaba compuesta por diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro cocido. Y en esa visión,
estaba aquella estatua sorprendente, pero vino una roca de un monte alto, de arriba, y derribó los pies de esa estatua. Esa roca es Cristo, hermanos. Y aquella estatua representa todos los gobiernos de este mundo, o por lo menos los que han existido, las potencias mundiales. Y ahora todo esto está debilitado, hermanos, porque el reino que está creciendo es el reino de Dios. Es la iglesia. Se han levantado gobernantes como los nazis. ¿Dónde están los nazis hoy en día? Ellos quisieron destruir a la iglesia, quisieron destruir la fe, pero ¿quién pasó? Pasaron ellos, la palabra de Dios no. Luego seguidamente se levanta el régimen comunista, y lo mismo, querían destruir a la iglesia, querían destruir a la fe cristiana, querían erradicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los comunistas? Todos esos están debilitados, hermanos. Se ha querido levantar el socialismo, se ha querido levantar el progresismo. Pero eso, hermanos, ante nuestro Señor, ante la roca, son débiles. Y eso es lo que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 1. Todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra quedarán encabezadas no por el comunismo, no por el socialismo, no por el progresismo, sino por Cristo. Eso es lo que nos dice los versículos 9 y 10. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí están incluidos todos aquellos que han creído en Él. Si usted no ha creído el Evangelio, si usted no pertenece a Cristo, usted va a pasar. Pero usted va a permanecer si está en Cristo. Los judíos creyentes, los gentiles creyentes. Pablo dice ahí, nosotros, refiriéndose a él y a los judíos en el versículo 11 del capítulo 1, y luego en el versículo 13 dice, vosotros tendremos nuestra parte en la gloria de aquel día, hermanos. Reinaremos con él sobre todo el universo como su cuerpo y su plenitud. Qué esperanzador es esto, hermanos. En el capítulo 2 se describe el proceso mediante el que judíos y gentiles son salvados por la gracia de Dios. No porque haya nada especial en nosotros, sino por la gracia de Dios. Como son reconciliados a Dios y los unos a los otros. Esto vamos a verlo también, hermanos. Si hemos sido reconciliados con Cristo, entre nosotros también tiene que haber reconciliación. El Evangelio no solamente afecta nuestra relación con Dios, debe afectar nuestra relación con nuestros hermanos. Por eso, hermanos, como iglesia nosotros estamos llamados a vivir como un cuerpo, como una familia, como un pueblo, como unidos a Cristo. Venimos a ser uno solo, un nuevo hombre, y como formamos un templo santo en el que Dios mora por su Espíritu. Esto nos va a llevar a examinarnos también, hermanos, para ver si tenemos esas características entre nosotros. En el capítulo 3 da la explicación más completa del misterio. Allí se designa como el misterio de Cristo, significando Cristo, la cabeza, y todos los creyentes, su cuerpo. Y en este cuerpo, es decir, la iglesia, los gentiles creyentes son coherederos, miembros, juntamente y copartícipes de la promesa de Dios. En el capítulo 4 se enfatiza la unidad del cuerpo y el plan de Dios para su crecimiento hasta la madurez. En el capítulo 5, el misterio se llama Cristo y la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia es el modelo para la relación entre el marido y una esposa creyentes. Y finalmente, en el capítulo 6, Pablo habla del misterio del Evangelio por el que él era embajador en cadenas.
Hermanos, hay que imaginar el impacto de estas nuevas para los creyentes gentiles a los que se les enviaba esta carta. No solo eran salvos por la gracia, por medio de la fe, lo mismo que los judíos, sino que por primera vez ocupaban un puesto de idéntico privilegio a ellos. No eran en absoluto no eran inferiores por lo que les tocaba su posición delante de Dios, no eran menos vistos delante de Dios. Estaban destinados a ser entronizados con Cristo como su cuerpo y su esposa y a compartir la gloria de su reinado universal. Déjeme decirle, amado amigo, que usted está aquí. El Evangelio no es solamente para aquellos que ya han sido salvos. El Evangelio es para usted también. La salvación es para usted también. Y la invitación es que usted venga hoy a Cristo. No importa cuál haya sido su pasado. No importa cuál es su presente. Su futuro puede cambiar con el poder del Evangelio. Cristo está llamándote. Y Él nos llama para cambiarnos, para transformarnos. Y así usted puede ser partícipe de esas grandiosas y valiosas promesas en Cristo. Otro importante tema de Efesios, hermanos, es el amor. Nosotros lo podemos ver que Pablo habla en el principio, menciona el amor y al final termina con amor. Dios es tan perfecto, hermanos, y tan completo. Él hubiera podido darnos a Cristo y todas las cosas. Pero como dice Pablo, sin amor, eso no tiene ningún sentido. El Padre nos dio a Cristo y nos dio promesas, pero todo lo hizo en amor. Todo lo hizo en amor. La palabra amor en el griego es ágape. Y el amor bíblico, el amor de Dios, es el amor expresado por medio de su voluntad. Es decir, no es condicional. Nadie torció el brazo de Dios para Él amar. Él de su voluntad amó, sin esperar nada de nosotros. Sin esperar a que nosotros hiciéramos algo. Él amó. Pablo comienza y termina esta epístola con este concepto. Vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso esto, hermanos. Pero lo más glorioso es cómo lo hizo Dios, en amor. Hermanos, aquí Pablo estaba marcando una diferencia con los dioses del Olimpo. Porque los efesios eran gentiles, griegos, y ellos tenían en su mente los dioses del Olimpo. Luego los romanos se adueñaron de esos dioses, pero era la misma cosa. Y entonces Pablo dice, miren, los dioses del Olimpo, esos dioses griegos, claro, ustedes piensan que ellos les dan a ustedes cosas, pero están demandando algo. Y si ustedes no dan, ellos son severos, tiranos con ustedes. Eso es lo que enseña la mitología griega. Sin embargo, Pablo dice, el Dios que yo estoy predicando, recuerdan en la semana pasada que el hermano Winston dio este ejemplo. El hermano Winston dio este ejemplo mencionado en el libro de los Hechos, donde Pablo llegó a Atenas y vio a los atenienses adorando un sinfín de dioses, incluido al Dios no conocido. Y Pablo dice, a ese Dios no conocido es el que yo predico. Y entonces aquí nos muestra eso, hermanos. Aquellos efesios no conocían a este Dios y Pablo les dice, mire, este Dios les está dando a ustedes esto, pero vean cómo lo hizo. Lo hizo en amor.
lo hizo en amor, por voluntad propia de Él. Y también lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 24. Vean cómo Él empieza hablando del amor y termina hablando del amor. Capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Hermanos, claro que la carta a los Efesios es hermosa por la teología que nosotros encontramos ahí y esa teología puesta en práctica. Pero hermanos, todo eso no tendría sentido sin el amor. Siempre que Pablo hablaba de teología, también hablaba de amor. Lo podemos ver en los Corintios. Los Corintios eran ricos en dones. Tenían todos los dones, no les faltaba ningún don. Eran ricos económicamente también. Era una iglesia famosa, creciente. Pero Pablo les dice, a ustedes les falta algo. Ustedes no se aman. Ustedes están envanecidos, están orgullosos. Están orgullosos de su teología, están orgullosos de los dones que tienen, están orgullosos de ese crecimiento que tienen. Todo eso sin amor no tiene sentido. Está bien, tengamos esto, pero cuidemos también el amor. Porque, hermanos, el amor es el aceite que hace que las cosas funcionen bien en una iglesia. Es como el aceite en el motor. Si no hay aceite en el motor, ¿qué pasa? Una desgracia, ¿verdad? Se va el carro, se va el motor. Y eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros podemos tener la buena teología, podemos tener la mejor comprensión de las doctrinas de las Escrituras, pero si nosotros no lo hacemos basados en el amor, eso puede traer problemas, hermanos. Puede traer problemas. Claro está que tampoco vamos a enfocarnos en el amor, 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 todo sentimiento y vamos a dejar a un lado la doctrina, no. Las dos cosas van de la mano. No se oponen. Y Pablo nos muestra eso. Y él emplea el verbo y el nombre más en Efesios que en ninguna otra de sus cartas. Esto puede ser evidencia, hermanos, de la presencia del Espíritu. Porque aunque 30 años más adelante la gran y activa congregación en Éfeso estaría aún obedeciendo el mandamiento de combatir contra las falsas doctrinas, nuestro Señor le dice en su carta a Éfeso que Él tenía contra ellos que había dejado su primer amor. Ellos eran celosos de la doctrina, pero habían dejado a un lado el amor a Dios. Ya no hacían las cosas por amor a Dios, sino por amor a esa estructura, a su nombre. Habían dejado el amor al prójimo, habían dejado el amor hacia los hermanos. Y el Señor les dice, ustedes está bien, están celosos de la doctrina, no toleran a los que se llaman apóstoles, pero no se están amando. Qué desgracia, hermanos, sería para nosotros que estuviéramos en una posición así, que fuéramos celosos de las doctrinas de la gracia, de las 5 solas, de la postura reformada, pero que no nos estemos amando. Y el Señor, hermanos, nos ayude mientras nos exponemos a su palabra, a que sí, nos edifiquemos en las verdades de la palabra de Dios, en la teología, pero que lo hagamos en amor, con humildad, amándonos los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si ustedes se aman unos a los otros, dice la Escritura, van a demostrar que son verdaderamente mis discípulos. Y termino con el propósito entonces de la carta. Pablo escribió esta epístola con el fin de expresar a los destinatarios su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo y su amor para con todos los santos. Ese es uno de los propósitos. Otro propósito,
describir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, derramada sobre ella, a fin de que fuese una bendición al mundo y pudiese glorificar a su Redentor. Y un último propósito, establecer un contraste entre el Imperio Romano y también del cual era prisionero Pablo, y la iglesia. Probablemente esto fue lo que motivó a Agustín de Hipona a escribir su voluminoso libro, Ciudad de Dios, donde Agustín hace un contraste entre esa ciudad que edificaban los romanos y la ciudad celestial. Y hay varios elementos que nosotros podemos ver, hermanos, algunos explícitos con respecto a la iglesia e implícitos con respecto a Roma. ¿Cómo cuáles? Bueno, la gloria de la iglesia. Pablo habla de la gloria de la iglesia y obviamente se contrasta con la gloria de Roma. La bondad, en segundo lugar, la bondad del Señor de la iglesia, en contra del soberano sin límite de todo en comparación con el severo dictador romano. En tercer lugar, la unidad orgánica de la iglesia en el vínculo de la paz con la consolidación política a fuerza de poder físico del imperio. En cuarto lugar, la armadura espiritual de la iglesia en contra del poderío militar romano. Y en último lugar, el último elemento, el eterno fundamento y sin fin duración de la iglesia versus el fundamento temporal sujeto a cambios y caída del imperio. Sin duda alguna, hermanos, esta carta puede ser motivadora para nosotros. Y motivadora en el buen sentido, a partir de las Escrituras, fundamentada en la fe. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por permitirnos escuchar esta introducción a esta carta, oh Dios. Y venimos a ti, Señor, con gran expectativa, pidiendo nuevamente, oh Dios, que tú nos bendigas, si es tu voluntad, de que el próximo domingo nosotros estemos aquí para empezar este recorrido sobre esta carta. Tú nos bendigas, Señor, viendo todos estos elementos que hemos considerado esta mañana. Padre Santo, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y ruego, Señor, para que aún este sermón introductorio haya sido de provecho para ellos. Que tú los hayas confrontado, los hayas consolado, los hayas animado, los hayas afirmado en la fe. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Trata con nosotros. Trata con esta iglesia, Señor. Que cada uno en particular podamos examinarnos, pero también como iglesia podamos examinarnos, Señor. Si verdaderamente tenemos esa doctrina bíblica, cristocéntrica, y la estamos poniendo en práctica, pero todo en amor, Señor. También, Señor, ruego por aquellos que están entre nosotros y, como vamos a ver en Efesios 2, todavía están muertos en sus delitos y pecados. Pero, Señor, este evangelio es para ellos también. Así como tú mostraste que el evangelio es para los gentiles, este evangelio es para aquellos que están en una vida licenciosa, en una vida, Señor, endurecida. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Toca sus corazones, transfórmalos, Señor. Esos corazones de piedra por un corazón de carne, que sean sensibles a la influencia de tu Santo Espíritu. Y tráelos, oh Dios, tráelos, muéstrales ese misterio, Señor, que es Cristo. Y que entonces puedan venir a vida y sean parte de este pueblo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.